Maestro, Señor. Padre, descienda sobre la vida de tu hija, Señor, de tu sierva, de tu profeta, Padre. Que ella no hable en sus fuerzas, Señor, ni en su alma, Señor, sino guiada por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido que esta unción profética a través del denuedo profético en su vida fluya, Padre, ministrando nuestras vidas de forma maravillosa y poderosa, como solo tú lo puedes hacer, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Bueno, ya ustedes vieron cómo está el pastor, así que él me ha pedido y yo espero que el Señor de verdad me use en esta mañana para poder traer un mensaje que bendiga sus vidas, pero sobre todo que nos haga tener un cambio y poder ir avanzando en algunos temas. Antes de empezar esta prédica, ahora que estábamos en la adoración, yo no pasé porque dije, no, la verdad que ahora voy a hablar yo. Cuando estábamos cantando, el Señor me puso que apuntara algunas de las frases, digamos, que estábamos cantando, para que usted y yo meditemos en esta mañana lo que a veces cantamos, ¿verdad? Pero lo cantamos de aquí para afuera. Cantamos, por ejemplo, cuán grande es Dios, poderoso, nada es imposible para Él. De gloria en gloria, barro quiero ser en tus manos, ¿verdad? Ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Cuando débil soy, mi fuerza eres tú en mi debilidad. Cosas como esas estuvimos cantando, ¿verdad? Y el Señor me decía, dile a mi iglesia que hagan esto vida, que no lo canten nada más, que ese soy yo, que ese poder que cantamos, que eso imposible que no hay puede ser hecho en tu vida y puede ser hecho en mi vida. De eso se trata todo esto que hemos venido hablando, todo lo que el pastor ha venido predicando, de que el Señor venga haciendo un milagro de nueva creación en cada uno de nosotros. Así que eso fue lo que el Señor me puso para que compartiera con ustedes. Yo le he puesto al mensaje de esta mañana, nueva creación en Cristo. Y quiero que leamos en 2 Corintios 5:17, que este versículo para mí, no es que necesitemos confirmación, pero son de ese tipo de cosas que la Biblia es un solo libro y donde Dios nos viene a recordar lo que Él ha hecho y que todo está entrelazado. Es lo que precisamente el pastor ha estado predicando y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien nos ha dicho el pastor que este es un presente continuo, que Dios va haciendo las cosas, todas vienen siendo hechas nuevas, continuamente, cada día. Hemos venido hablando, o el pastor ha venido hablándonos estos domingos, de la necesidad de que el Espíritu de Dios vuelva a crearnos. Cómo nos ha llevado al principio, cómo nos ha llevado a los primeros versículos del libro de Génesis, ¿verdad? Donde se habla de la creación del mundo, la figura de una tierra desordenada y vacía. Yo les voy a ser honesta, estuve hablando con doña Marielos y doña Marielos me dijo, hace mucho que yo entendí ese versículo. Yo nunca, en particular, nunca lo había aplicado a mi vida. Y de verdad que el pastor siempre explicaba que era un poco la versión, hasta que entendí que cuando yo lo aplico en mi vida tiene mucho sentido. El que mi vida esté desordenada y que esté vacía, aunque tengamos un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido gente alrededor, cosas materiales, deseos cumplidos y estamos vacíos? Bueno, pues yo, gracias al pastor, pude como entender, ¿verdad? Después de tanto tiempo, poder aplicar ese versículo a mi vida. Y también entendí que cuando Dios me creó, igual que dice la creación, Él vio que lo que había hecho en mí era bueno. Dios puso dones, Dios puso un llamado en mi vida.
y un propósito que yo tenía que cumplir, pero el enemigo hizo muchas cosas para destruirme y en un momento dado, décadas después, mi vida estaba desordenada, caótica, vacía, y las tinieblas cubrían y dominaban mi vida. En esta mañana, de verdad que yo quisiera que el Señor me ayude para poder, a través de algunas experiencias de mi vida, explicarles a ustedes o llevarlos de cómo el Espíritu de Dios fue en mi vida creando cosas nuevas, cosas que puede hacer en usted, muchas más cosas que quiere hacer conmigo también, pero en algunas áreas yo se lo he permitido, le he creído, y parte de eso yo quiero que compartamos hoy. También en Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces con esta palabra que el pastor nos ha enseñado, yo le vengo, como que vengo logrando, ¿verdad?, amarrar todo esto. Por eso es necesario, mi hermano, que usted y yo nazcamos de nuevo. Es necesario. También dice la palabra que Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Parece que es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, seamos creados nuevamente. Hay cosas que para nosotros son tan comunes como el nacimiento de un bebé. Algunos de nosotros, cuando tuvimos nuestros hijos, no había, por lo menos cuando tuve a mi hijo mayor, tal vez habían, pero yo no tenía dinero para ir, ¿verdad?, que me hicieran un ultrasonido. Entonces usted tenía que esperar, y así fue por siglos y miles de años, que teníamos que esperar al nacimiento de nuestro hijo para saber si iba a ser niño o iba a ser niña, y para poder ver su carita. Ahora son otros tiempos, ¿verdad? Hasta fotos de los niños en el vientre de la madre hay. Y ese milagro de la creación, como que nosotros lo vemos tan natural, pero prácticamente de nada es creado un ser humano y se le va dando forma. De esa misma manera Dios quiere venir a volver a formarnos, a volver a crear aquellas áreas que fueron destruidas. Y eso es lo que Dios quiere que... Esto a mí me parece que no es una enseñanza como que sea muy difícil para nosotros, ¿verdad? Es escucharla, es creerla y es ponerla en práctica, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradarle. Así que si yo no puedo creer esto, si yo no puedo dar estos pasos, entonces ni voy a lograr alcanzar nada en mi vida, ni voy a poder agradar a Dios. Hay una cosa que yo pienso que es muy importante, y es la visión que uno tiene de Dios. La visión que uno tiene de Dios, el pastor ha venido hablando también de cómo el enemigo deforma nuestra vida, nuestra visión de Dios. Para mí esa es la gran barrera para que usted y yo podamos creer que es posible algunos cambios, porque tenemos todo completamente tergiversado. Yo quiero hablarle también, el Señor me puso una particular necesidad de poderle hablarle a la gente mucho más joven. Yo empecé a ser consciente de estas cosas y a conocer lo que era ese milagro de un poder creativo, pasados mis 30 años, cuando yo llegué a Cristo. Y el Señor me dijo que le hablara a los jóvenes que están aquí en esta mañana, que tal vez no le encuentran sentido a su vida y que sienten que lo que estamos hablando aquí no tiene que ver con ellos. Entre más pronto, mi querido joven y todos los que estamos aquí, nos demos cuenta de esto y descubramos lo que el enemigo ha hecho, más pronto el Señor puede venir a crear nuevamente en nosotros todo eso que fue destruido, todo. Y entre más jóvenes el Señor haga esto, más rápido que sus padres, más rápido que sus abuelos, más rápido que los pastores, Dios podrá venir entregándoles a ustedes y desarrollando en ustedes el llamado. Porque si descubrimos al enemigo, él queda sin poder sobre nuestras vidas. Y de esto es lo que vamos a hablar. Algo que para mí fue fundamental y que me costó muchísimo
y ustedes van a decir, pareciera contradictorio, es la figura que le damos a Dios de Padre. Yo les puedo decir a ustedes que humanamente yo tuve un buen papá. Hasta la fecha lo amo. Mi papá va a cumplir 13 años de muerto. Y todos los días lo recuerdo y lo extraño. Pero mi papá no era perfecto. Y él tuvo una gran influencia en cómo yo vi a mi padre, Dios. Y por mucho tiempo, les voy a ser muy honesta, yo no podía llamar a Dios Padre. Y fue algo como que yo dejé. Lo que hice para que eso no me afectara, ¿por qué razón? Mi papá era un hombre muy responsable, fue un hombre que no tuvo vicios, pero mi papá tenía un carácter que cuando se salía de sus casillas, ¿verdad? Éramos 7 hijos, él tenía una gran responsabilidad, hacía y decía cosas que hería muchísimo, aunque él luego volviera y compensara, pero él, como que la gente de antes no tenía esa capacidad, digo yo, de pedir perdón, y eso es algo que también en Cristo tenemos que desarrollar, y es pedir perdón lo más pronto posible. Yo llevé un curso que decía que tuviéramos cuentas cortas, o sea, si usted mete las de andar rapidito, póngase a cuentas, lo más pronto posible, para que aquello no se inflame, para que aquello no sea una cosa que traiga consecuencias fuertes. Entonces a mí me costaba mucho. Por supuesto, mi papá tenía sus favoritos. Fuimos 4 mujeres. Cuando nació mi hermano varón, o sea, yo soy la 4ª mujer, entonces imagínense, yo les he dicho la gracia que le pude haber hecho, ¿verdad? Después nació mi hermano. Yo pude ver, digamos, la diferencia en el trato. Digamos, de lo que a él lo ilusionaba, esas cosas. Y a lo largo de mi vida, mi papá tuvo muchísimos detalles muy lindos conmigo, pero eso que se hizo al principio dañó mi vida, ¿verdad? Dañó mi vida. Y aquí hay muchachos que yo sé que tienen a sus padres aquí. Nosotros, muchachos, dañamos a nuestros hijos porque somos humanos, porque somos imperfectos. Y en la medida que nosotros entendamos que eso es así y que podamos ponernos a cuentas, Dios va a poder trabajar en nosotros. Entonces les digo esto porque a mí me costó mucho, hasta creo que fue en el 2013, me parece, o el 2012, yo les he contado mi situación laboral, que una vez tuve una situación que yo estaba literalmente sitiada, ¿verdad? En el trabajo. Recuerden que yo tuve un proceso de acoso laboral. En ese momento fue tal que yo me tiré al piso en mi oficina, cerré la puerta, me tiré al piso, y yo recuerdo que esa fue la primera vez que me salió así, ¿verdad? Que yo le dijo, yo no vengo como tu sierva, yo no vengo tu profeta, yo vengo como tu hija. Y le pude decir, papá, por favor, papito, póngase en medio de esa persona, y yo te necesito. Fue la primera vez que yo lo hice. Después de estar, no sé, 18, 17 años en Cristo. Para que ustedes puedan ver lo que estas cosas dañan y lo que le dificulta a uno, por lo menos a mí, ¿verdad? Poder llamar a Dios Padre. Ahora lo puedo hacer, gracias a Dios, sin ningún problema. Pero entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Buscar a Dios en la palabra y empezar a buscar las características de Dios. Y utilicé un montón, ¿verdad? A mí no me costaba saber que Él era un Dios creador, que Él era luz, que Él era amor. Una de las cosas que me gustó muchísimo es saber que Él no hace acepción de personas. El no hacer acepción de personas es que Él no tenga preferencias, que Él no quiera más a uno que al otro, o que quiera darle más a uno que al otro simplemente porque se le antoja. Yo sé que algunos de los hijos tenemos más que otros por la fe, por los pasos de fe, porque le creemos, pero eso es diferente a que Él lo haga por capricho. Y cosas de las que a mí más me gustaron, porque fueron las que más me hirieron, es que el Señor no cambia, que el Señor es uno, que el Señor es perfecto, que en Él no hay sombra de variación ni cambio alguno. Esas fueron palabras que a mí se me grabaron, y yo dije, estas son las cosas que yo necesito para caminar, y necesito confiar en Él. Y fui dando pasos, y para mí un regalo maravilloso fue cuando vino el profeta Rey, y se los digo con toda humildad, de verdad,
es que él me dijo que Dios me decía a mí que yo era digna de su confianza. Después de 20 años me he ganado la confianza de Dios, porque Él se había ganado la mía hace mucho tiempo, pero fue a través de su palabra. Mi hermano, yo en esta mañana, no sé de qué forma se lo puedo decir. Si usted no conoce a Dios a través de la palabra, le va a ser muy difícil. Usted necesariamente tiene que hacerse una disciplina en su vida para leer la palabra de Dios. No es posible conocer a Dios a través de terceros, no lo es. No es posible conocerlo. Hay gente que uno logra conocer y recomendar, pero usted logra ser amigo de alguien y conocerle tal cual cuando usted lo conoce de tú a tú, ¿verdad? De fuente primaria, como dirían los investigadores, cuando usted simplemente tiene una relación con Él y lo conoce a través de la palabra. Yo a través de la Biblia lo fui encontrando y fueron cosas, póngalas usted como un ancla en su vida. Yo las puse, son versículos, son frases, son palabras salidas del corazón de Dios que a mí me dieron pie para seguir adelante. Yo hasta la fecha, porque hay cosas con las que uno siempre va a luchar. Yo soy una persona muy acomplejada en muchísimos campos. De verdad que cuando uno es muy acomplejado le sorprende poderse parar delante de la gente y hablar, porque eso no era posible, ¿verdad? Cosas, les cuento, como que hubo gente que me hizo tanto daño, como mi ex marido, me trataba, digamos, tan mal que pasó, recuerdo un tiempo como de unos 3, 4 años, de que yo no me cortaba el pelo, porque a mí me parecía que yo era una persona de las que no debían entrar en un salón de belleza, porque seguro me decían que me fuera, ¿verdad? Más o menos como Betty la Fea, como le pasa cuando uno ve esos anuncios, ¿verdad? Que todo el mundo ese tipo de daño hacen las palabras, hace el trato de la gente, porque son instrumentos del enemigo en la vida tuya y en la vida mía, ¿verdad? Ahora voy al salón de belleza cada rato, cada vez que puedo, ¿verdad? Porque es lo más bonito, que le tiñan el pelo y que se lo chineen y que todo eso, ¿verdad? Son cosas que pude superar. Hay algunas piezas de ropa que yo no me pongo hasta la fecha y seguro nunca lo haré, por cosas que me dijeron, ¿verdad? Que siento que ya pasó el tiempo hasta para que me las ponga, ¿verdad? Entonces, por eso no lo hago, ¿verdad? También es muy importante entender que Dios es un espíritu, ¿verdad? Y que lo vemos en la creación, ¿verdad? Como el Espíritu de Dios está desde el principio. El pastor nos lo ha venido enseñando. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo en la creación? Bueno, Él es el que da aliento, Él es el que se mueve y Él es el que nos dio aliento de vida a nosotros y a los seres vivos, ¿verdad? Desde ahí Él sopló ese aliento de vida, como hemos aprendido. Y yo quiero que leamos un pasaje que está en Isaías 63, 10, que lo tiene ahí, y yo quiero esperar a que lo podamos ver en la pantalla, porque me pareció un pasaje tan hermoso de lo que el Espíritu de Dios hizo por el pueblo de Israel. Una de las cosas que tal vez para ustedes sea obvio, para mí no lo fue en su momento, es que en algún momento Dios me dio la capacidad de entender que así como Dios trató al pueblo de Israel y como lo llevó, me puede llevar a mí. O sea, yo puedo ponerme en el lugar de ese pueblo de Israel y ver cómo Dios, a través de su amor, pero a través también de su rebeldía, trató con él, ¿verdad? De su desobediencia. Entonces, yo quiero que leamos esta palabra que está en Isaías 63, 10 y siguientes. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran,
el Espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ay, yo no sé a ustedes, pero esta palabra me encantó, ¿verdad? El que nos pastoreó fue el Espíritu de Dios. Claro, no me deja llamar la atención que dice que como a bestias que descienden del valle, ¿verdad? Bueno, el Señor nos ha ido transformando, ¿verdad? Si uno quiere darse cuenta, hay un salmo que dice, si no me equivoco es el 73 o 77, que dice que como una bestia era yo, dice el salmista, hasta que entraba en tu presencia, ¿verdad? Me fui abierto los ojos y me di cuenta quién eras, ¿verdad? A veces somos así, tenemos que ser pastoreados como un animalito, como una oveja que tiene que ser guiada porque si no se pierde. Entonces el Espíritu de Dios ha estado, ¿verdad?, a través de la creación y a través de la guianza de todo el pueblo de Israel. Yo quiero que veamos también qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios por Jesús y qué es lo que el Espíritu de Dios puede hacer por usted y puede hacer por mí. Por el Espíritu de Dios Jesús fue concebido, ¿verdad? Eso lo sabemos. Él fue ungido, Él fue sellado, Él fue llamado, también fue llevado al desierto, ¿verdad? Por el Espíritu. Fue revestido de poder. Recuerden cómo Él volvió revestido de poder del Espíritu, del desierto, perdón, por el Espíritu. El Espíritu de Dios fue el que lo condujo por toda su vida y su ministerio. Por el Espíritu de Dios fue ofrecido en sacrificio y por el Espíritu de Dios fue resucitado. Así que esta obra del Espíritu de Dios la podemos ver a través de toda la historia o de todo el plan de salvación que Dios tiene para mí. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos y que yo les hago esta mañana es si Dios puede hacer eso por mí. Si yo necesito un cambio, si quiero un cambio, ¿verdad? Porque a veces hay personas que uno le dice, mire, usted está mal, sí, yo sé, pero déjeme así soy yo, no me importa, yo no quiero cambiar, no quiero, no necesito, esto no es para tanto, ¿verdad? Tal vez hay personas en esta mañana aquí que tengan muchísimos años en Cristo y se sientan frustrados porque sienten que hay áreas en sus vidas en las que sigue dominando la tiniebla, en la que sigue estando vacía y desordenada, en la que usted ve que pasan los años en Cristo y usted no ve victoria ahí, ¿verdad? Y eso lo hace sentirse a uno frustrado. Tal vez sí quiero, pero yo creo que esto le pasa a otros. A mí eso me pasó por mucho tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno es muy acomplejado y siente que no merece nada, usted puede ver a la gente y dice, pucha, qué lindo como el Señor usa a esa persona, qué bonito como ora, qué bonito como se expresa, qué bonito como se puede parar ahí adelante. Pero pero es que yo no, hombres, yo no, yo no sirvo para eso. Con él sí lo hace Dios, pero conmigo no, ¿verdad? Cosas como esas, tal vez usted se pregunte en esta mañana, o porque no lo merezco, como yo no me merecía nada, ¿verdad? Yo no me merezco nada, yo tengo la culpa de todo lo que me pasa. La verdad que ya, ¿verdad? Hay algunos, ¿verdad? Que como dice el pastor, hasta arrastran un pie. Ay, no, es que Dios me ha dado tanto, mi hermano, que cómo le voy a pedir yo más, él ha sido tan bueno. No, vea, déjese de esas cosas, esos son complejos. Muchas veces creemos que no nos merecemos cosas, porque tal vez hemos tenido un pasado un poco tortuoso, ¿verdad? Otros es porque no confío. Volvamos a esos inicios. Tal vez nos quebraron la confianza, tal vez aquellas personas en las que nosotros confiábamos, de las que nosotros esperábamos protección, seguridad. A mí no me pasa todavía las noticias que hemos estado viendo. Y yo he estado orando por estos niños. A mí eso me duele tanto. Lo que los adultos hacemos con los niños, o algunos adultos, cómo les quiebran su personalidad,
cómo les roban su niñez, cómo en sus propias casas son ultrajados, muchas veces a la vista y paciencia de los padres. Padres y madres permiten que sus hijos sean prostituidos por dinero, los venden, los insultan, les hacen un montón de cosas. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que una persona de estas, cuando sea adulto, pueda creer que se merece algo? Pueda confiar en alguien, pueda confiar en Dios. Las personas lo primero que dicen, Dios estaba ahí y no hizo nada. ¿Verdad? Es como al primero que culpamos. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir identificando en nuestra vida para que podamos entender, tal vez no nos pasaron esas cosas, pero nos pasaron otras. Yo, por ejemplo, puedo decir, y me parece que es una cosa que después me di cuenta que es sorprendente, que yo no fui abusada sexualmente hablando, cosa que parece que a todas las mujeres les ha pasado, ¿verdad? En eso mi papá siempre fue muy cuidadoso con nosotras y un montón de cosas no nos permitió. Por ejemplo, nosotros nunca podíamos ir a dormir a la casa de nadie, nunca, él nunca lo permitió. Y uno es un niño, pudo haberle pasado en cualquier momento, ¿verdad? Pero fui abusada en otras áreas y el daño que yo recibí por abuso físico, por abuso verbal, por abuso emocional. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dañó mucho fue el abandono. O sea, haberme casado con una persona que me tenía prácticamente abandonada. Entonces, esas son cosas que te destruyen, ¿verdad? Que destruyen cosas ahí. Entonces, eso es importante que uno lo vaya identificando y que entienda que nuestros padres están lejos de ser perfectos y que también los que somos padres hoy estamos lejos de ser perfectos, los que tienen sus padres aquí incluso, que entiendan que sus padres están lejos de ser perfectos aunque sean cristianos, ¿verdad? Y que todos estamos en una lucha diariamente con esto. Hay otras cosas que a uno lo que hacen es que lo paralizan, ¿verdad? Hay gente que no puede, simplemente no puede, está paralizado. No puede dar un paso, no puede, está paralizado, ¿verdad? Porque fueron personas a las que le quebraron esa voluntad y a las que siempre le dijeron que no, usted no puede, usted no esto, usted no debe, y si iba a hacer algo le daba un golpe o cualquier otra forma de castigo. La cosa es que la gente no puede. Otros, el enojo. Yo era una de esas, ¿verdad? Es una de las, creo que de las cosas con las que lucho y seguro lucharé siempre contra mi carácter fuerte y el enojo. Entonces es muy importante que usted y yo identifiquemos estas cosas en nuestra vida. Bien, les voy a contar, yo empecé haciendo esto en la tableta y terminé escribiendo en esta cosa porque, no sé, todavía me gusta más el papel. Entonces yo seguí aquí porque me pareció que era, por lo menos para mí más fácil. ¿Qué le parece, digamos, si hoy nosotros le damos esa oportunidad al Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida y tratamos a través de la persona de Jesucristo, porque es mucho más fácil con Jesús, ¿verdad? Jesús lo conocemos, lo amamos, es nuestro Salvador, le cantamos, lo sentimos, ¿verdad? Que Él murió por mí, que Él está aquí cerquita conmigo, que Él está en mi corazón, ¿verdad? Y tal vez si vemos la obra del Espíritu de Dios a través de Jesucristo y cómo Jesucristo confió en el Espíritu de su Padre, podamos también entender cómo nosotros podamos dar esos pasos que nunca hemos dado, ¿verdad? Hacia aquello que nos paraliza, hacia aquello que nos da miedo, hacia aquello que no creemos, que no pensamos que sea posible en nuestra vida, a través de lo que el Espíritu de Dios hizo con Jesucristo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? Jesús, cuando decidió despojarse como segunda persona de la Trinidad, de su divinidad y venir a ser engendrado en una mujer, Él tomó una decisión, se despojó de su divinidad y ¿en quién confió? En el Espíritu de su Padre, para que lo guiara, que fue lo que vimos ahorita, para que lo guiara, para que lo condujera, para que lo fortaleciera, para que lo probara, ¿verdad? Para que lo revistiera de poder, para que le diera la fuerza para poder darse en sacrificio por nosotros y para también que el Espíritu de Dios lo resucitara. Entonces,
Al igual digo yo, jamás, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que hizo Jesús no tiene comparación. Pero Jesús se despojó de todo esto confiando en el Espíritu de su Padre. Y dice la palabra que Él se despojó, ¿verdad? Tomando forma de siervo, dice una canción, hasta su vida entregar, ¿verdad? Hasta morir en una cruz por nosotros, porque Él confió en que el Espíritu de Dios lo iba a conducir, lo iba a fortalecer, lo iba a llevar, lo iba a guiar en sus momentos más oscuros, iba a estar ahí hasta resucitarlo, hasta poder vencer esa prueba. Y entonces nosotros tenemos en Jesús esa prueba que Él hizo, o más bien ese despojo de sí mismo para poder dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y tal vez uno puede decir, ay no, pero era Jesús. Vean, Jesús se metió en una aventura, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Despojarse. Nosotros lo que podemos es mejorar. Ya Él era perfecto, divino, y Él dijo, bueno, me despojo de esto y me visto de corruptibilidad, como dice la palabra, ¿verdad? Corrupción, de vida, de humanidad. Entonces es importante que nosotros meditemos un poquito en esto y digamos, ¿verdad? Bueno, yo quiero confiar tal vez como lo hizo Jesús, de esta manera en el Espíritu de Dios, pero hay que entender que tenemos un enemigo que nos ha venido destruyendo y que quiere destruirnos, y que como lo hemos aprendido es a través de nuestra niñez, de nuestra vida de adolescentes, ¿verdad? Donde el enemigo más daño viene causando, y sobre todo que todos nosotros tenemos un pasado. Yo también me he dado cuenta que hay personas a las que nos cuesta mucho, dependiendo de lo que hemos vivido, nos da mucha vergüenza ciertas cosas que hemos pasado, y por alguna razón el enemigo nos ha susurrado aquí en el oído, lo que usted hizo es tan malo que ni se atreva a contarlo, porque eso no lo ha hecho nadie, usted es el único que ha hecho esta maldad o esta cosa tan aberrante, ¿verdad? Las personas que hemos trabajado, yo digamos no muchísimo, pero conozco bastante, y personas que en esta iglesia han ministrado, han dado consejería. Miren, primero que Dios a la gente lo prepara, ¿verdad? Le da ese don especial. Miren, la gente no se va a sorprender de ninguna cosa de que se le cuente. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que ha dado el paso. Yo recuerdo que habían cosas en mi vida que a mí me avergonzaban muchísimo. Y yo estaba en eso, ¿verdad? Doy el paso. No, qué bañazo. ¿Cómo le voy a decir yo a doña Rosibel o a doña Marielos, ¿verdad? No. Voy. Qué bañazo es como qué vergüenza, ¿verdad? Para el que no entienda el término. No, ¿cómo le voy a decir yo esto? ¿Verdad? Pero entonces yo oía la palabra, las prédicas, y yo decía, esto me tiene a mí, esto es lo que me tiene prensada, pero ¿cómo hago? Es que me da, hasta que un día dije, bueno, que se vaya todo a donde sea, yo voy a tomar la decisión y voy a ir, yo quiero ser libre, y si es mejor pasar una vergüenza un día, vea, y ni la vergüenza pasé, porque la gente que Dios pone a hacer esto te trata con amor, te trata con comprensión, quizá muchas veces han vivido cosas hasta peores que las que uno ha vivido o ha escuchado, y se da cuenta y le explican a uno que es el enemigo, que él mismo ha querido que nosotros no demos el paso para ser libres. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y además de que todos tenemos un pasado, aunque seamos muy jóvenes, hemos vivido cosas, hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas que nos avergüenzan, ¿verdad? Y algunos tienen historias de terror que le han pasado o que uno las ha hecho, ¿verdad? Y si uno tuviera la oportunidad de montarse en la máquina del tiempo, quisiera poder ir y arreglar todo aquello. Bueno, pero esa no quiero, por supuesto, ofenderlo, pero montarse en la máquina del tiempo es ir de la mano del Señor Jesús con su Santo Espíritu, y pues nosotros podemos ir al pasado nuestro para que Dios no lo borre, sino que lo sane y que nos restaure y que nos haga nuevos. Eso es lo que es necesario hacer. Bueno, nosotros necesitamos hacer cada uno de nosotros, eso sí es un ejercicio, ¿verdad? Personal, que pasemos por nuestra niñez, que pasemos por nuestra adolescencia, por nuestra juventud. Muchos pudimos aprovechar a nuestros padres, ¿verdad? Para poder preguntarles, pregunten,
vea cómo fue mi abuela, qué hizo mi abuelo, que entonces nos damos cuenta que en la familia hubo esto, hubo lo otro, hubo aquello, y uno dice, santo Dios, mire todo lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces, para que uno conozca, para que uno pueda ir siendo libre, entregándole las cosas a Dios, ¿verdad? Cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu concepción, ese tipo de cosas, ¿verdad? Para que usted conozca. Y ¿saben qué es lo bonito de esto? Que cuando uno se ocupa de uno, ya no se ocupa de los demás. Entonces usted no tiene tiempo para estar ocupado de lo que hace el otro, ni estar criticando, ni estar juzgando, no, porque está ocupado en usted. Y se da cuenta que hay tanta cosa ahí adentro que mejor usted se queda queditico tratando de que Dios lo componga, y que cada uno por allá haga también su propio esfuerzo. Cosas como lo que hablábamos, abandono, enfermedad, muerte, abuso, inestabilidad familiar, digamos divorcios, separaciones, situaciones así en los hogares, eso causa mucho daño en los niños, ¿verdad? Y si hay algún problema físico, entonces, ¿verdad? Ese tipo de complejos, ese tipo de señalamientos, de sobrenombres, de ese tipo de daños que hubo en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que entender que ahí estamos identificando cosas donde el enemigo vino, ¿verdad? Vino a golpearnos, y que identifiquemos esas cosas importantes. Donde el enemigo metió su mano para destruirme, donde el enemigo quiso venir para complejarme, donde el enemigo vino, ¿verdad? Y sobre todo es muy importante que usted y yo identifiquemos figuras de autoridad en nuestra vida. ¿Cuáles fueron las figuras de autoridad? Ya sean los padres, los maestros, algunas personas de figuras eclesiásticas, por ejemplo, sacerdotes, pastores, cosas así, maestras, maestros, gente que tuvo autoridad. O sea, identificar esas figuras de autoridad, porque eso te va un poquito a permitir ver cómo es que concebimos a Dios a partir de esas figuras. Si las figuras fueron tolerantes, es que vean, todo es malo, hasta el que te permitió todo, como hasta el que no te permitía malo. Tal vez malo no dañino para uno, ¿verdad? Porque entonces usted se vuelve que cree que puede hacer lo que le da la gana, cuando nadie le dijo que no, cuando nadie le puso un límite, cuando nadie le dijo hasta aquí. Eso es terrible, porque entonces usted no sabe parar nunca. O aquel que entonces no se puede mover porque siempre le dijeron, no, usted no puede, usted no debe, quédese aquí, mire que esto, mire que lo otro. Todo eso es importante que cada uno de nosotros lo identifique, ¿verdad? Para que entendamos cómo Dios, a dónde es que Dios tiene que venir a hacer esa transformación, ¿verdad? En nuestra vida. Bueno, como les decía, hay desconfianza, hay miedo, hay enojo, puede haber duda, puede haber tristeza en muchos de nosotros, y yo creo que algo importante es, esto no es de la noche a la mañana, mi hermano, y usted va a tener que ir tomando, digamos, situaciones, ¿verdad? Como decir una por una. Usted no espere, aunque también yo he aprendido aquí, el pastor nos lo ha enseñado, si Dios puede venir y así transformar nuestra vida, pero nosotros no podemos sobrellevar eso. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Como cuando una persona tiene, bueno, conozco un niño que nació con espina bífida y tiene una serie de problemitas. Entonces ni siquiera el bebé nació con recto. Entonces tienen que irle haciendo operaciones y operaciones, ¿verdad? Y al bebé no pueden en una sola operación arreglarle todo, sino que tienen que ir un poquito, un poquito, un poquito. Y en cada poquito es una operación, es doloroso, hay una recuperación, hay llanto, hay una sanidad. Eso es más o menos lo que pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos han quebrado, que Dios tiene que venir a hacer nuevas, tiene que venir a operar en nosotros, ¿verdad? De alguna manera, y a crear cosas donde no las habían. Entonces, usted esta mañana puede hacer varias cosas, ¿verdad? Una, puede ignorar lo que yo digo y no hacer nada, ¿verdad? Simplemente irse y decir, qué pereza, hoy estuvo, qué aburridillo, el pastor lástima que está enfermo y le pidió a ella que predicara, ¿verdad? No hacer nada, ignorar lo que yo digo, o retarse en esta mañana y dar el paso. Es un trabajo que por supuesto usted y yo tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo, y a veces también necesitamos de la ayuda de un tercero. Hay situaciones en nuestra vida que es muy difícil de enfrentar. Aquí se dan citas de administración, aquí se dan citas de consejería, y como le digo, una de las cosas de las que hay que despojarse es de la vergüenza. Dios quiere que usted y yo seamos libres. Dios quiere hacer un milagro creativo en su vida, quiere crear cosas que el enemigo destruyó, cosas que usted anhela en su corazón, que yo lo sé que las anhela,
porque si no, Dios no me hubiera puesto a hablar de esto. Cosas que usted está esperando que pasen. Pero vean, mis hermanos, no van a pasar con que yo baje ahí y le ponga la mano y le imponga la mano y ore por usted. No va a pasar así, porque Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir dando pasos y Él va a ir al ritmo que usted y yo queramos ir, ¿verdad? Hay cosas que se las podemos entregar rápido, hay otras cosas que no, ¿verdad? Entonces, también cosas que Dios me puso es que hay personas que creen que han hecho cosas tan malas que no tienen perdón de Dios, y eso es una mentira del enemigo. La sangre de Cristo y su sacrificio es suficiente para perdonar cualquier pecado, incluso el de ese tipo que le hizo estas vejaciones a esta niña. Hasta él puede ser alcanzado. Tiene una consecuencia lo que él hizo, ¿verdad? Pero hasta él, por la misericordia de Dios, está con posibilidad de ser perdonado por Dios, ¿verdad? A pesar de lo que hizo, si él se arrepiente y busca al Señor, él va a ser perdonado. La consecuencia de eso será otra historia, ¿verdad? Porque toda falta tiene su consecuencia. Pero bueno, también algo muy importante es que el Señor va a venir y va a poner pruebas del avance que nosotros tengamos. Yo quisiera que me pongan aquí el versículo de Lucas 22:31. Voy a contarles que hace unos años estaba yo, tal vez unos 4 o 5 años, estaba yo en una situación, que vieran qué curioso, yo no preciso la situación, pero el versículo nunca se me olvidó. Estaba yo luchando con algo y una persona de mi trabajo que me conoce, que es cristiana también, llegó y me dijo, yo le estaba orando a Dios, yo le dije, vea Señor, yo quiero que usted me ayude con esto, no sé qué está pasando, y yo sentía que era, no sé, como algo injusto que me estaba pasando, ¿verdad? Y esa persona vino y me dejó un libro, me dice, tome, el Señor me dijo que le diera este libro. Yo cuando eso tenía tantísimo trabajo, yo decía, un libro, ¿cómo voy a leer yo un libro, Señor? Yo ocupo una respuesta más así, ¿verdad? Pero cuando algo me interesa, ¿verdad? Agarré el libro y literalmente me lo tragué. Estaba tan brava porque ese libro no me respondía nada. Yo decía, pero ¿qué es esta cosa? Pues nada que ver este tema. O sea, en la última hoja de ese libro venía este versículo. Espero que me lo pongan. Es el Lucas, ¿qué les dije? 22:31. Que por cierto, no lo tengo aquí a mano. Pero creo que hasta de memoria me lo sé. Y yo logré entender lo que Dios hace también cuando uno ha caminado y cuando uno cree, ¿verdad? Que ya está como muy bien. Están en la última cena conversando los discípulos con el Señor y está el Señor contándoles todo lo que va a pasar, ¿verdad? Y Pedro diciéndole que él lo va a seguir hasta, ¿verdad? Hasta lo último, que él nunca jamás, ¿verdad? Lo va a negar y todas estas cosas, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Y en una de esas, en Lucas, ¿verdad? El Señor se vuelve a Pedro. Yo solo imagino, y yo de verdad les recomiendo esto, que cuando uno lea, trate como en su mente de imaginarse ese momento, ¿verdad? Yo me imagino al Señor Jesús cómo se volvió a ver a Pedro y le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vean, cuando yo leí ese versículo, literalmente me caí al piso y yo dije, aquí está la respuesta a lo que yo estaba buscando. Después de leerme todo el libro, pude haberme mandado el versículo de una vez, pero no. Muchas veces, mis hermanos, y eso es algo que tenemos que entender, la prueba es parte de nuestra vida en Cristo y vamos a ser probados en la medida que vayamos caminando. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu de Dios después de que Jesús fue bautizado? Dice que fue llevado al desierto. ¿Para qué?
para probarlo, para que fuera tentado. Entonces, ahí es donde también nosotros, o sea, logramos dar el paso, ¿verdad? Logramos dar el paso, le creemos a Dios. Yo le creí a Dios que Él me había puesto en ese lugar donde estuve, que creo que lo único que me sostuvo, creer que Él tenía un propósito conmigo. Pero en ese momento yo no entendía, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Me di cuenta que el enemigo nos pide a Dios para zarandearnos como trigo. Pero no es zarandearnos así, es golpearlo para que salga el trigo de la espiga. O sea, es que el enemigo nos va a agarrar y nos va a probar, y Dios lo va a permitir para saber qué tanto hemos caminado. Pero cuando yo solo entendí, yo dije, uy, ¿saben qué llegó? Llegó la luz del Señor a mi mente y yo dije, ya, el enemigo quedó descubierto, ya sé lo que está haciendo. Ya voy a dejar de enojarme con Dios, esto es una prueba y yo la paso. Yo le digo al Señor, los que hemos estudiado, ¿verdad? A veces en universidades, si usted llegaba, había un profesor que si nosotros llegábamos al 686, nos daba el 7, pasábamos. Entonces yo muchas veces le digo al Señor, Señor, aunque sea con un 686, pues yo quiero pasar esto, porque necesito superar esto. Entonces, nosotros también hemos escuchado aquí a gente se me ha acercado y me dice, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que es esto? Vea, todos creo que lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, todos. Casi que no sé, pero ¿qué es la cosa? Pero Dios, pero... No, es el fuego de prueba. Y después Pedro, ¿verdad? Una vez confirmado, dice, una vez, ¿verdad? Pasada la prueba, vino a confirmar a sus hermanos. ¿Qué es llegar a confirmar a sus hermanos? Es poder, cuando usted ve a alguien pasando por una prueba, decirle, vea esto. Y el Pablo lo escribe, o sea, no se extrañe por el fuego de pruebas, eso es parte de nuestra vida, no se extrañe. Y algo que me enseñó el pastor, y yo lo bendigo, que el pastor me dijo, y la palabra lo dice, que juntamente con la prueba viene la salida. Cuando usted esté que ya no aguanta, que está berreando, ¿verdad? Porque el pastor a veces ni entendía lo que me pasaba. Una vez me dijo, Yoli, oremos por pedir la salida. Pidamos la salida a esta cosa, ¿verdad? Que yo les he contado, un día doña María y Lucía oraron por mí y uno me dijo que el Señor le dio la visión de que yo estaba en el horno de fuego y el otro le dijo que yo estaba en el foso de los leones. Yo lo que hice fue reírme. Yo me reí y le digo, Señor, bonitas profecías y del pastor y la profeta, ¿verdad? Entonces son cosas que uno, yo lo que me puse, entre lo que lloraba yo por la oración, a mí me dio mucha risa. Yo dije, bonita cosa, del horno a la fosa de los leones, ahí es donde me tiene el Señor. Y yo al Señor lo amo y le agradezco porque Él creyó en mí y creyó que lo que me había enseñado y el ánimo y la fe, porque esto es de fe, de creer que yo podía confiar en Él, que Él me había puesto ahí. Doña María nos dijo un montón de veces, usted está aquí porque usted le cree a Dios, yo no encuentro ninguna otra razón, porque todo dice que usted debiera salir huyendo de ahí para salvar el pellejo, aunque fuera. Cuando yo entendí que Dios confiaba en mí y logré pasar esa prueba, y yo hoy lo digo con humildad, no la pasé con un 686, yo creo que no, porque la persona que salió de ahí salió revestida en el poder del Espíritu de Dios. Y hoy cuando algo me pasa, yo ya lo sé, yo ya lo veo. Hace unos días me pasó algo y yo dije, ¿qué es esto? Y estaba a punto de ir por la izquierda y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, usted no va a ir a ningún lado, usted esto lo va a enfrentar, porque es la misma cosa que te pasó, pero ya no vas a durar el tiempo. De una vez, ¡fum!, lo quité y en menos de un día todo estaba resuelto. Pero eso, ¿qué me lo dio? Pasar una prueba de 6 años ahí. Pero todos necesitamos ir dando pasos. Y muchas veces lloré, muchas veces reclamé, muchas veces no entendí, ¿verdad? Pero Dios te pasa y te prueba para ver, ¿verdad? Como por dónde vamos. Y entonces ya el Señor trató muchísimo con mi carácter, ya yo puedo hablar de frente con la gente, aunque me digan cosas horribles sobre mí. Aprendí a escuchar lo peor que podían decir de mí, autoridades. Gente que me decía, usted no sirve para nada, a usted la tengo que quitar de aquí, usted diga lo que quiera, yo ya me voy de aquí, yo no me voy a ir de aquí, Dios me puso, y como Dios me puso, usted no me puede quitar. Y yo iba cantando, a veces, porque de mi oficina al otro lado tenía que dar una gran vuelta, duraba como 5 minutos, y yo cantaba, Dios no me trajo hasta aquí para
para volver atrás iba cantando, ¿verdad? Y si Dios me puso, nadie me quita. O sea, usted no tiene la fuerza para quitarme. Yo cantaba algunas cancioncillas con las que me animaba para poder llegar. Bueno, y Dios lo logró. Con el asunto del dinero, Dios lo hizo también en mi vida, ¿verdad? Yo honestamente no sé ni cómo, pero yo creí. O sea, yo estaba tan mal económicamente que dije, tengo que. O sea, y había un camino. A mí me enseñaron que aquí había un camino y yo empecé a creer. Mis hermanos, yo sé lo que es no tener un 5 en la bolsa. Yo sé lo que es tener 5,000 colones para una semana y ponerme a orar y hacerme una listita y decir, bueno, ¿qué puedo cocinar yo para que me rinda esta semana? Bueno, ocupo una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, con unos huevitos, hago sopa negra, hago esto, me compro una carnita molida, hago unos macarrones, o sea, yo ya pasé por ahí. Y poder irme al supermercado más barato a comprar las cosas y a ir con una calculadora, porque cuando eso no tenía ni teléfono de esos, una calculadora para ir tomando cuentas de lo que las cosas me costaban y qué podía comprar y qué no. Esas cosas Dios me las fue enseñando. Y después de muchos años, hoy, yo puedo ir al supermercado, no compro lo que me da la gana, pero si quisiera lo puedo hacer, ¿verdad? Porque ya Dios hizo una transformación en mi vida, porque pude dar esos pasos ahí, ¿verdad? Pero es fácil, no, yo les he dicho, este asunto del diezmo ha sido de años, pero no es tanto lo del diezmo, es que Dios sanara mis finanzas y que creara algo nuevo ahí, para que yo pudiera hoy, ¿verdad?, tener unas finanzas sanas, tener algunas libertades, ¿verdad?, que precisamente cuando uno pasa tiempos tan difíciles casi nunca se las da, pero usted puede tomar algunas decisiones tranquilo, y uno ve la mano de Dios, y uno ve cómo Dios bendice las cosas que uno hace también. Entonces eso es muy bonito. Digamos, en esas dos áreas, en mi trabajo, en mi carácter, en mi parte económica, Dios, o se lo permitía el Espíritu de Dios, venir a guiarme. Tal vez no se lo he permitido en todas las áreas, pero por lo menos ahí yo puedo hablar con propiedad de que yo tengo ya un dominio propio, de que no importa lo que la gente me diga, a mí ya no me importa, porque ya me dijeron tanto. Y yo sé que yo no soy eso, yo sé lo que Dios dice que yo soy, punto, ¿verdad? Y esta semana quisieron quitarme un trabajo que tengo, que no tiene, digamos, que ver con, es una función extra lo que yo hago, y que me gusta mucho. Pues fue muy amenazada, y yo en algún momento le dije, estoy a punto de irme, y después del martes que vinimos a orar aquí, yo me fui ahí, pero encendida, iba orando, yo le dije, vea, Señor, si esto es mío, que nadie lo toque. Si no es mío, decime cómo y me voy. Pero si esto es mío, ordénalo todo. Pero ordénalo usted, porque tengo mucho sueño y me voy a ir a dormir, ¿verdad? Bueno, al día siguiente se desencadenó toda la cosa. Yo estaba con la boca abierta. Hasta la presidenta ejecutiva me llamó para pedirme disculpas y decirme, mira, Yoli, disculpa, organice usted esto, usted es la que sabe, tome. Y yo dije, bueno, definitivamente, pero hay que orar, ¿verdad? Con esa autoridad. Entonces, bueno, ¿verdad? Yo en esta mañana, para ya ir, digamos, cerrando, es decirles o invitarlos. Primero, como lo que hemos hablado, ¿verdad? Tenemos que darnos a la tarea de empezar a descubrir, preguntar, hacer, eso es usted y Dios. ¿Qué es lo que el enemigo quiso destruir y por qué razón? ¿Y por qué razón? ¿Por qué el Señor quiere que usted, por qué el enemigo quiere que usted no sirva para nada? ¿Por qué el enemigo no quería que yo trabajara con mi carácter, que siempre estuviera enojada? Porque mi carácter hoy, dice mi hermana Cinia Casasola, hoy por hoy, porque ese es un dicho de ella, ¿verdad? Hoy por hoy es mi fortaleza en Cristo. Yo puedo hablarle a la gente de frente, puedo confrontar a la gente sin enojarme, sin nada, y mi carácter en las manos de Dios es mi fortaleza. Pero eso me estaba llevando a la ruina, porque yo me peleaba con todo el mundo y yo se los he dicho, hubiera terminado en la cárcel, seguro hubiera matado a alguien incluso, ¿verdad? O por lo menos le hubiera hecho muchísimo daño. Y Dios hace milagros. Entonces esa es la invitación de hoy en la mañana, ¿verdad? Para que Dios pueda venir a transformar nuestras vidas. A veces cuando uno escucha al pastor hablando, la forma esa revelación que Dios le da a él, ¿verdad? A veces uno como que se hace el tonto, ¿ah? Y entonces uno ve como la tal vez la
Anda una mosquita aquí divina. Uno dice, ay, pero ¿cómo entender esa palabra? ¿Cómo entender eso? Tal vez Dios ha permitido que él esté un poquito enfermo hoy para que yo pueda contarles de qué manera, por lo menos en mi vida, es que el Señor puede venir a crear esas cosas. Vean, nada es imposible para Dios, lo hemos cantado. Dios quiere hacerlo todo nuevo en su vida. Y yo espero que usted esté tan cansado y tan harto de usted mismo, como estoy harta yo de algunas cosas, que usted quiera cambiar. Pero además usted se anime y diga, sí, yo, fulano de tal, Dios puede hacer esto por mí hoy. Y quiero que lo haga, y quiero disponerme, y quiero creerte, Señor. Quiero creerte, quiero dar este paso. Si yo he logrado que Dios esto lo haga en esta mañana, vea, yo realmente agradezco a Dios si por lo menos yo he podido remover a través del Espíritu de Dios esto en su vida y que usted logre entender, no importa la edad que usted tenga. Y otra vez, entre más jovencito esté, mejor, porque más rápido Dios puede hacer la obra en usted y puede salir esa verdadera persona que usted era cuando Dios lo creó, cuando Dios nos creó por primera vez. Y no tenga que venir a hacer tantas operaciones porque tantos años hemos esperado para que Dios nos haga nuevos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, los que llevamos vida con propósito, era uno de los versículos base ahí, que dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así nos creó Dios a nosotros. Somos obra suya, somos hechura suya. Y si algo de eso fue deformado, Dios puede venir a volver a crearnos ahí. Cuando el pastor habla de recrear, ¿verdad? No crea que es recreación, de irnos a un centro, a una piscina, no. Es recrear, volver a crear lo que fue destruido. Y si hay algo que usted cree que nunca tuvo, Dios se lo puede poner nuevo. Hay cosas que uno nunca tuvo y se sorprende. Y uno dice, mira, como esto que yo ni siquiera sabía que tenía, puede ser hecho en mi vida. Si Dios le ha hablado esta mañana, yo le pido a usted que cierre sus ojos. Si tiene a bien ponerse de pie para que podamos orar y que el Señor venga haciendo esta obra en usted y que usted en esta mañana pueda tomar una decisión por Cristo, pueda tomar una decisión de creerle al Espíritu de Dios, de decir, bueno, Espíritu Santo, yo hoy voy a tomar la decisión de creerte. Cierre sus ojos. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas pueden ser hechas de nuevo. Una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, yo quiero darte gracias por tu palabra, por tu mensaje, porque tu mensaje de esta mañana es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje para que cada uno de nosotros entienda que tú enviaste a tu Santo Espíritu, no solo para consolarnos o para esas creencias que tenemos sobre Él, sino que el Espíritu de Dios, hoy lo hemos leído, es el que nos pastorea, es el que nos guía por los abismos, por los desiertos, por las montañas, por los momentos difíciles. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos da luz, Él es quien nos reviste de poder, Él es quien nos resucita, Él es quien viene a crear cosa nueva. Él es quien nos prueba, incluso que permite las pruebas. Señor, y en esta mañana yo te pido, Espíritu de Dios, si usted puede pedirle al Señor ahí, que tú vengas a mi vida y quiero dar el paso, tome una decisión hoy. Señor, yo quiero dar el paso de ir atrás, de ir a mi pasado, de ir a mis vivencias, de ir a esos momentos difíciles de mi vida. Y que incluso cosas que no sé si pasaron o qué pasaba porque era yo muy niño y no tenía conciencia ni memoria todavía de esas cosas, que el Espíritu de Dios las pueda revelar, pero las pueda revelar para que usted sea sanado, las pueda revelar para que usted con Él pueda entender que el enemigo destruyó eso
porque usted es demasiado importante para Dios. Y Él quería destruirlo y sacarlo de la escena, pero Dios quiere en esta mañana decirte: nada es imposible para mí. Yo te amo. No hay pecado que yo no pueda perdonar. No hay culpa que yo no pueda quitar. No hay suciedad que yo no pueda limpiar. No hay cosa que hayas hecho en tu vida que yo en esta mañana, a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo, no pueda hacer nueva, a través del poder de mi Santo Espíritu. Solo necesito que te decidas, dice el Señor, que te decidas a tomarte de mi mano y conmigo y con mi Santo Espíritu buscar la sanidad, buscar la restauración, para que yo pueda hacer cosa nueva en tu vida, para que seas una nueva criatura, para que puedas hacer y lograr y puedas ser pleno en mí, como lo has anhelado por años, dice el Señor. Padre, en esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser removido por tu Santo Espíritu, que pueda ser cada uno de nosotros pueda ser despertado, así como con este ruido. Señor, despiértanos, sácanos de ese adormecimiento en que estamos, de ese letargo en el que muchas veces estamos, Señor, con respecto a ti, con respecto a tu obra. Y que tu Espíritu de Dios venga sobrando en cada uno de nosotros con poder, que podamos tomar la decisión. Espíritu de Dios, dale fortaleza a mis hermanos para que puedan confrontar esas vivencias difíciles que han evadido por años contigo, Señor, para que tú puedas sanarles, para que tú puedas crear cosa nueva, para que tú puedas restaurarles, para que ellos puedan ver cumplidas las promesas que tú has hecho a su vida y que están vigentes hoy, porque las promesas en ti son sí y son amén, pero tenemos que creerlas. Señor, yo te doy gracias en esta hermosa mañana por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Espíritu de Dios, por tu obra maravillosa. Gracias por esta mañana hermosa.